y mucho gusto. Estoy muy contento por poder partillar esta horita con ustedes, ¿sí? Y también por el tema. El Evangelio de Juan fue el libro eh, a través de lo cual yo entré en la Biblia. No sé. Ya sigo, Lauren, ¿o quieres hablar algo? No, no, sigue, sigue. Sí, mi portuñol les parece Muy más o bueno. menos. Está bien. Entonces sigo, ¿sí? Yo soy hijo de una familia católica, pero así mi padre no iba a la iglesia, solamente mi madre. Y yo recibí todas las catequesis que uno niño cristiano recibe, pero cuando salí de casa a los 13 años para trabajar, ya iba muy poco a la iglesia. Porque eso es la cuestión, ¿no? Porque no había mucho sentido para la vida en aquel que se hacía en la iglesia. Por ejemplo, me parecía algo que en la iglesia se decía una cosa, pero fuera de la iglesia se hacían otras totalmente diferentes y no había distinción entre las personas que iban a la iglesia y las personas que no iban. Entonces, el cristianismo no me pareció nada atraente en este periodo. Y así seguí. Después fui a la universidad y en la universidad un grupo de jóvenes evangélicos buscaba convertir a estudiantes universitarios para las iglesias evangélicas. Ellos hacían esto invitando a la gente para estudiar la Biblia y también me invitaron. Yo fui no tanto por la Biblia, pero yo fui más porque estaba interesado en una de las chicas del grupo y así me fui. En este momento uno hace unas cosas extrañas, pero yo fui invitado y fui a estudiar la Biblia. Yo ya tenía 21 años de edad. Nunca había tomado una Biblia en las manos. Yo no conocía nada de Biblia, nada. Tanto que cuando llegué en la reunión la primera vez, ellos dijeron, hoy nosotros vamos a estudiar el libro de Juan. Y yo pregunté, pero ustedes no van a estudiar la Biblia. Eso es todo que yo sabía, que sin nada, nada, nada. No sabía nada de Biblia. Entonces por ahí fue después. Fui ahí leyendo el Evangelio de Juan, escuchando el grupo, fui también a leer los otros evangelios y ahí me pareció un cristianismo que yo nunca había conocido, el cristianismo de los evangelios, el cristianismo de Hechos de los Apóstoles. Eso fue lo que me atrayó al cristianismo. Y vivo hasta hoy en busca de iglesias, de comunidades que viven de manera coherente con los evangelios, con los enseñamientos de los primeros apóstoles, ¿no? Eh, Eso es, con el cristianismo que fue verdaderamente fundado por Jesucristo, por el movimiento cristiano que fue fundado por el Jesús de Nazaret, ¿no? Eh, Hasta hoy, claro, estoy involucrado en comunidades, en el trabajo bíblico, con el Centro de Estudios Bíblicos en Brasil, el CEBI, y también con diversos grupos de comunidades eclesiales de base, y ahí sigo haciendo mi formación, mi trabajo, mis búsquedas, mi diálogo es con este grupo, ¿no? Bien, pero en el primer momento yo aprendí a leer la Biblia de una manera muy fundamentalista, es decir, casi como si todo lo que está escrito ahí había sido dictado directamente por Dios. Eso no me caía bien porque también participaba en grupos políticos de la universidad, en movimientos estudiantiles, y ahí tenían pensamiento muy crítico
tanto con relación al cristianismo, a la iglesia, especialmente aquella gran parte de la iglesia que en aquel momento apoyaba a las dictaduras militares que en aquel momento estaban en todos los países de América Latina, en varios de América Central también. Por ejemplo, cuando yo compartía con los estudiantes del grupo evangélico, que yo participaba de la política estudiantil, es que era una política muy crítica contra los dictadores, contra los gobernantes. Muchos de ellos siempre venían con aquel versículo del libro de Romanos que dice que toda autoridad viene de Dios. Bueno, yo no sabía mucho qué hacer con eso porque para mí yo había aprendido que la Biblia era la palabra de Dios, pero encontraba en la Biblia también otras palabras que decían que hablaban de justicia, que hablaban de igualdad, que hablaban de solidaridad, de libertación, especialmente a los oprimidos, a los más pobres. Y siempre con eso en el corazón seguí mi búsqueda y ahí fui a conocer al CEBI, al Centro de Estudios Bíblicos, donde las cosas comenzaron a cambiar en mi manera de leer la Biblia, estudiar, comprender eso, ¿no? Y ahí estoy, ¿no? Ya estoy muchos años ahora en esta caminata, pero ya no soy más fundamentalista, ya veo exactamente de otra manera. Y sigo siempre aprendiendo, buscando, rehaciendo, remodelando mi manera de pensar, de ser y también de existir en este mundo, ¿no? Entonces, que me gusta mucho, soy muy feliz por poder hablar de Juan para ustedes. Voy a intentar compartir un pequeño trozo de lectura, ¿no? Que es una parte del diálogo de Jesús con la mujer samaritana, especialmente aquella parte que está cuando se hablan de los maridos, se habla del culto en Jerusalén, en Garizim, y se habla del culto en espíritu y en verdad, ¿no? Creo que el texto de Juan 4 es muy conocido y no sé, quizás ustedes han leído porque el pequeño texto que Padre Lauren compartió, por lo menos conmigo, está ahí el texto, ¿no? En la parte de Juan 4, cuando especialmente en el capítulo 4 del versículo 7 hasta el versículo 26, ¿no? Esta parte central que cuando Jesús llega, pide agua a la mujer samaritana, ella le da agua, pero empieza un diálogo hablando, extrañando un poco porque Jesús como judío viene a pedir agua a ella, que es una mujer samaritana, y sabemos de los conflictos que había entre los samaritanos y los judíos, ¿no? Y de ahí empiezan a hablar. En un momento Jesús pide a ella que llame a su marido. Ella va a decir que no tiene marido y ahí Jesús contesta, ahí está el texto, ¿no? Eh, Jesús va a decir a ella, hablas la verdad porque tuviste 5 maridos y lo que ahora tienes no es tuyo, ¿no? Entonces, yo voy a centrar nuestra conversación un poco al respecto de eso, ¿no? Una pregunta sería, ¿quién es este sexto marido? Quiere decir, este que la mujer samaritana tenía ahora, pero que no era de ella, ¿no? Y voy a distanciarme de las lecturas más moralistas que luego vienen a hablar de la mujer samaritana como una prostituta que iba al mediodía al pozo, que tuve muchos maridos y que ahora estaba robando el marido de una otra mujer. Voy a distanciarme de esta lectura porque creo que no es de eso que el texto habla, ¿no? El texto habla de otra cosa. Pero
para hablar de eso, yo tendré que hablar un poquito de la formación de la comunidad juanina. ¿Quién es esta comunidad? ¿No? Y ahí un poquito antes del texto, ¿no? Un poquito antes ahí, donde hablan de los grupos que van a formar la comunidad de Juan, ¿no? Porque sabemos, tenemos 4 evangelios en la Biblia que están en el canon, pero hay muchos otros que están fuera del canon, que son los los extracanónicos o también llamados a veces de apócrifos. Eh, y por detrás de cada uno de estos evangelios, de los canónicos y también de los extracanónicos, están comunidades, comunidades que tienen su espiritualidad, que han escuchado el testimonio de una persona, de un apóstol, de un grupo de apóstoles, de algunos discípulos. Eh, la verdad es que después que Jesús andó entre nosotros, él dejó un grande grupo de apóstoles, apóstolas, discípulos y discípulas que fueran se distribuyendo en diversas partes, tanto de Israel como también fuera de Israel, y fueran formando comunidad, ¿no? Entonces, podemos ver las diferencias de manera de pensar cuando comparamos, cuando miramos un evangelio al lado de otro. Por ejemplo, sabemos que Marcos no es la misma cosa que Juan. Juan es distinto también de Mateo, de Lucas, hay distinciones entre ellos, ¿no? Eso es porque recibieron testimonios de personas, de grupos de personas distintos, que cada uno tenía una manera personal de leer, de entender aquella experiencia que hicieron con Jesús, ¿no? Cómo sintieron, cómo vivieron su tiempo con Jesús. Y así estos grupos dieron orígenes a muchas comunidades. Algunas nos dejaron textos como los evangelios sinópticos o el evangelio de Juan o mismo los evangelios extracanónicos. Otras no dejaron textos, pero también existieron. Entonces, ¿en qué se distinguiría la comunidad juanina? En primer momento, ella es fundada o tiene su origen en los judíos que creyeron que Jesús era el Mesías. Así también el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y los otros también. Los primeros testigos, los primeros evangelistas fueron judíos que creían que Jesús era el Mesías y que a partir de las palabras de Jesús y de la vida de Jesús, ellos tenían una manera de leer una nueva manera de leer y de entender el judaísmo. Y yo creo que es eso que Jesús quiso hacer. Jesús deseó poner el judaísmo nuevamente en el corazón del Antiguo Testamento, nuevamente traer el judaísmo para el río de liberación, el río de la justicia, el río de la solidaridad, el río del amor. Y sus discípulos entendieron eso de algunas maneras, un poquito diferentes unos y otros. Y no, vuelve un poquito al primer grupo. Estoy hablando un poco más, pero vuelve al primer grupo, por favor. Y ahí está. El primer grupo es esto. No se dice ahí que personas, se dice ya cristianos acá, pero aún no eran cristianos. Mira, aún no eran cristianos, eran todos judíos. Por eso se dice aquí cristianos aún ligados al judaísmo. Pero en verdad ellos no eran cristianos porque el cristianismo no existía en el primer momento. ¿Ves? Cuando Jesús viene, no existe cristianismo, ni después de la muerte de Jesús. Cuando San Pablo
Aún no existe cristianismo. ¿Por qué? Porque todos estaban de una manera u otra ligados a las sinagogas. Eso es, todos eran judíos y judíos que creían que Jesús era el Mesías. Esa era la distinción. La diferencia entre los judíos que seguían a Jesús de los otros judíos que no reconocieran a Jesús, que no seguían a Jesús o que hasta perseguían a Jesús, es que los judíos que siguieran a Jesús mismo y que llevaran adelante el movimiento de Jesús, creían que él era el verdadero Mesías prometido por las Escrituras. Entonces, así empieza. Pero los judíos de la comunidad juanina van a tener algo distinto de los otros judíos. Eso es, ellos no son judíos tradicionales, no son judíos tradicionales. Eso es, eh, ellos son eh, no están, no llevan el cumplimiento de la ley no es para ellos algo que está encima de la vida. Son personas que ponen la vida antes de la ley. Son críticos al legalismo, ¿sí? Bueno, y los fundadores de la comunidad juanina probablemente son judíos que estaban conviviendo con Juan el Bautista, ¿no? En eso el Evangelio de Juan se afasta de los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Los sinópticos muestran Jesús llamando sus discípulos después que sale del movimiento de Juan el Bautista. Eso es, después que Jesús vuelve del otro lado del Jordán, donde estaba, y viene para las ciudades y villas de la Galilea, de esta región, ¿no? El Evangelio de Juan va a mostrar que los tres primeros discípulos de Jesús, que puede ser que más uno o dos, vienen del grupo de Juan el Bautista. Eso es, Jesús llama sus tres primeros discípulos dentro de los discípulos de Juan el Bautista. Y ahí está muy probablemente el discípulo amado, que es el discípulo que está presente desde el inicio hasta el fin del Evangelio, pero nunca es nombrado, solamente es llamado de aquel que Jesús ama o el discípulo amado, pero no se dice su nombre. Entonces no sabemos, tenemos hipótesis, pero no sabemos exactamente. Pero este discípulo amado estaba en el grupo de Juan el Bautista, así como también estaba allá André y Simón, estaban allá, que son los tres primeros que fueron llamados. Después viene Felipe, después viene Natanael, y ya no sabemos bien si Felipe y Natanael hebra o no del grupo de Juan. Otra cosa que habla el Evangelio de Juan es que Jesús hacía lo mismo que Juan el Bautista hacía, eso es, bautizaba. Entonces leemos en Juan 3, versículo 25, o mismo ahí en el inicio del capítulo 4, se dice que Jesús bautizaba, no en el otro lado del Jordán, pero ahí en medio de las vilas y de las ciudades, en las orillas del mar de la Galilea. Entonces Jesús empezó haciendo lo mismo que Juan el Bautista, eso es. Lo que parece que con Juan el Bautista, tanto los discípulos que estaban allá con él como Jesús van a entrar en la gran corriente profética de Israel. Entonces, ahí el inicio de Jesús, el movimiento de Jesús es en verdad un movimiento profético, ¿no? Y eso significa que tienen características, no son legalistas,
no ven el templo como el más sagrado del mundo y no entienden la ley con valor mayor que la vida. Eso es, para ellos el, el lugar, el lugar más sagrado, el más sagrado que hay es la vida, ¿no? Bueno, de estos grupos entonces, de judíos, seguidores de Juan el Bautista, van a agregarse los judíos de la diáspora. También vemos esto en Juan 12, en el versículo 20 y 22, donde el Evangelio dice que habían griegos que querían a conocer Jesús, querían ver Jesús. Filipe va a llevarlos a Jesús, ellos van a ser llevados a Jesús. Entonces, estos son elementos que van a formar la comunidad juanina. Es una comunidad formada por judíos que acreditaban que Jesús es el Mesías, judíos que leían la Torá y las escrituras con los ojos proféticos, como lo hacía Juan el Bautista, y van a recibir grupos de griegos, quiere decir judíos que nacieron fuera de la Palestina, que eran de la diáspora y que también sufrían persecuciones. Ahí podremos nos acordar del texto de Hechos de los Apóstoles. Si quieren, podemos leerlo. Si quieren, podemos tomar un minuto para leer texto o alguien puede leer para nosotros el texto de Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 2. ¿Alguien podría leerlo para nosotros? Hechos 8, 1 al 2. Saulo aprobaba este asesinato. Aquel día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. A Esteban lo enterraron unos hombres piadosos e hicieron duelo por él. Ahí está bien ahí, pero ahí se menciona una persecución. Mire que la persecución no es contra todos los apóstoles, pero es especialmente a los del grupo de Esteban, a los diáconos. Eso es, los perseguidos son los judíos de la diáspora. Y es interesante que el texto de Hechos va a nos decir que este grupo tiene que huir y va a descer a los samaritanos. Entonces, son creyentes en Jesús, son judíos de la diáspora que creen que Jesús es el Mesías, pero son perseguidos por el judaísmo oficial. Eso es el punto. Son grupos perseguidos por el judaísmo oficial, así como fue Juan el Bautista, así como fueron los diáconos y así como eran los samaritanos. Entonces, una característica de esta comunidad es la persecución, ¿no? Son grupos perseguidos por el judaísmo oficial. ¿Qué es el judaísmo oficial? El judaísmo oficial es aquel que que, que pone toda la sacralidad en el templo, en la ley del puro, del impuro, en la ley de la raza pura, en la ley del sábado, la ley que vale más que la vida, ¿no? Es gente que acredita, que cree que eh, por, por ofender la ley se puede tirar la vida en nombre de Dios, en nombre de Dios. La comunidad juanina no acepta eso. La comunidad juanina es gente que es perseguida en nombre de Dios. Entonces, eso es la característica. Siempre escuchamos que el Evangelio de Juan es uno de los evangelios más espirituales, casi como si no hablara de persecución, de violencia, de justicia e injusticia, pero es al contrario, ¿no? Todos los grupos que forman la base de la comunidad juanina son grupos perseguidos por el judaísmo oficial.
Y el contexto, cuando el Evangelio es escrito, es un contexto de mucha violencia, de mucha violencia. Este contexto es lo que se dice en el capítulo 16. Nuevamente le pido que lea para nosotros el capítulo 16, los versículos del 1 al, del 1 al 3. Llegó a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo No, llamado... no, no, discúlpeme. Ahora volvemos al Evangelio de Juan, ¿sí? Pues no, Ah, dejamos el hecho de ahora, volvemos al Evangelio de Juan, discúlpame. 16, 1 al 3 del Evangelio de Juan. les he dicho todo esto para que no pierdan la fe en la prueba, porque todos los expulsarán de la sinagoga, mas aún llegará un momento en el que se les quite la vida pensando a que así dan culto a Dios, y actuarán así porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Sí, entonces, eso es el momento en que el Evangelio de Juan está siendo escrito. Mira, y pone estas palabras acá como si Jesús ya los hubiera advertido que vendrían estos días para que tengan coraje de resistir, de enfrentar y no desmorecer, no flaquear en este momento. Entonces, eh, van a excluir, van a expulsar ustedes de la sinagoga. Entonces, esta es una de las grandes diferencias del Evangelio de Juan de los sinópticos. El Evangelio de Juan es el único que claramente eh, se puede decir que fue escrito después que los seguidores de Jesús fueran expulsos de la sinagoga. Eso no aparece en Marcos. En Marcos no dice eso, ni nada cerca de eso. También no aparece en Mateo. Mateo se dice, van a tener problemas con las sinagogas, van a ser azotados, van a ser multados, van a sufrir castigos, pero ellos podían huir de una sinagoga a la otra. Si en una sinagoga no te aceptan, puedes ir a otra. No se habla en expulsión. El Evangelio de Lucas tampoco. Hay un momentico en el Evangelio de Lucas que puede estar haciendo una referencia a esta expulsión cuando dice, vuestros nombres serán cortados, puede decir, serán cortados de entre los miembros de la sinagoga, eso es, el nombre sería cortado del rol de la membresía de la sinagoga, puede ser, pero no es tan claro como el Evangelio de Juan que dos veces va a afirmar que los judíos ya tenían tomado la decisión como algo general de expulsar a todos aquellos que afirmasen que Jesús era el Mesías. Entonces, el Evangelio de Juan también tiene esta característica, son escritos por gente que fue expulsada de la sinagoga. Entonces son ahora sí empiezan a hablar en cristianismo, porque ya no son más judíos, no pueden ser judíos. El judaísmo los expulsó. Entonces ahora podríamos empezar a hablar de cristianismo, pero todavía aún no hay una doctrina, aún no tenemos sacramentos, aún no tenemos una definición del sacerdocio, no tenemos grandes estructuras ni, eh, ni constituciones doctrinales, ni sacramentos que valían para todos. En este momento, las comunidades, cada una hace a su manera, ¿no? La presentación de Jesús y también la memoria de Jesús en la Eucaristía. Hay distintas maneras de hacerlas. Si miramos en Lucas, tenemos 2 copos de vino.
Yo gustaría de esta Eucaristía que tiene más vino. En Mateo tiene una taza, solo una taza. En Lucas tenemos dos tazas. En Pablo hay otra manera. Siempre hay distinciones. En el momento, en el día, hay distinciones. Eso es, en el primer momento hay una diversidad. El cristianismo es muy diverso, ¿no? No sale un grupo solo, salen varios grupos, salen varios grupos. Y esta diversidad va a perdurar hasta los años 200, 300, eso es. El cristianismo solo tendrá el rostro de una religión, eso es, con un conjunto definido de doctrinas, con un conjunto de sacramentos más o menos establecidos, normatizados, con una jerarquía sacerdotal ya más o menos instituida también, en los años 300, 400, y ahí ya estamos empezando a hablar de la entrada de Constantino, de la alianza entre uno de estos diversos grupos cristianos que se aproxima del imperio, hace alianza con el imperio, y ahí empieza a tenermos un cristianismo, pero va a ser un cristianismo oficial, ¿sí? Volvemos a hablar de eso. Antes de eso, por los años 100, 200, hasta la mitad de los años 300, tenemos una gran diversidad. Y la comunidad de Juan es una de estas, ¿no? Y podemos ver que ella se diferencia de los sinópticos en varias maneras. Ya hablamos de su constitución por tener samaritanos. El Evangelio de Juan es el único que habla de una conversión de samaritanos, no solamente de la mujer, de una comunidad de samaritanos entera. Los otros evangelios no tienen esa apertura a los samaritanos. En el Evangelio de Juan leemos en el final del capítulo 4 que toda aquella comunidad se convirtió, eso es, entró en la comunidad juanina, fue acepta en la comunidad juanina. Entonces la comunidad juanina tiene seguidores de Juan el Bautista, tiene judíos griegos de la diáspora perseguidos por el judaísmo oficial, y tiene también samaritanos. Entonces, es una comunidad distinta. Hay algo distinto acá, ¿no? Y la otra cosa que la comunidad tiene de muy diferente es que el único evangelio que habla de Jesús como Dios. No es. Los sinópticos hablan de Jesús como el Mesías, como el Cordero, como el siervo, como el Hijo de Dios, pero no igualan, no hacen igual Jesús a Dios. Eso solo el Evangelio de Juan va a hacer. Y hace de muchos modos. Muchas veces presentan Jesús diciendo yo soy, que es la manera de Dios se presentar en el Éxodo. Yo soy. ¿Mm? Entonces, varios momentos Jesús dice, yo soy. Él va en las discusiones con los fariseos, va a decir, antes que Abraham fuera, yo soy, ¿no? Entonces, en varios momentos van a decir, Jesús es Dios. Jesús y Dios son uno. Quien vio a Jesús, vio a Dios, ¿no? Jesús va a decir, yo y el Padre somos uno. Y, y al final también se presenta siempre Jesús como Dios. Entonces, es solamente el Evangelio de Juan que hace esa afirmación. Entonces, nosotros estamos ahí por volta de los años 100 después de Cristo, un poquito más quizás, 100, 120, 130. Y ahí este Evangelio es finalizado, ¿no? Entonces, bueno, con eso vamos a hablar un poquito del diálogo de Jesús con la samaritana y me interesa acá tomar la cuestión del verdadero templo, o yo diría mejor de la verdadera religión o del verdadero culto, ¿no? Que el centro para mí es la discusión a respecto de los maridos, ¿sí?
Y casi todos sabemos que cuando ella dice, cuando Jesús dice a ella, tuviste 5 maridos, tuviste 5 maridos. Están se refiriendo no a personas, no a maridos carnales, están se refiriendo a la historia de Israel, especialmente del Israel norte, que cuando fue invadido por la Asiria, los reyes asirios tenían la práctica de cambiar la población, eso es, exilaban gente de Israel para otros países y traían gente de otros países para Israel, ¿no? El texto bíblico de Reyes va a decir que los asirios han traído para la región de Israel, que la capital era Samaria, fueron traídos para allá 5 grupos de gente, 5 etnias que tenían cada una de ellas su dios. 5 pueblos con 5 dioses. Estos dioses están incluso nombrados en los capítulos, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 29 a 31. Ahí tenemos el nombre de los pueblos y también los nombres de los dioses oficiales de cada uno de estos pueblos, que por el imperio asirio fueron impuestos, ¿no? El imperio asirio dominó la región por más o menos 200 años, un poquito más, y, y después viene la Babilonia, va a ser lo mismo siguiendo eso. Tenemos después los persas. La región del norte, la región de la Samaria, nunca más volvió a lograr su autonomía. Siempre estuvo así con estas poblaciones, con esta gente. Entonces, esta mezcla. Esa es una de las cosas que va a hacer crear este conflicto entre los judíos oficiales y los samaritanos, ¿no? Porque se llamaba los samaritanos de impuros, de pecadores, de idólatras, ¿no? Eran impuros porque no tenían más la raza pura, eran pecadores porque vivían de manera impura, no seguían la ley completamente y tenían otros dioses, imágenes entre ellos, ¿no? Esos serían los 5 maridos que tuvieron en el pasado. Pero hay otra cosa. El marido que ahora tiene, eso es lo que interesa, eso es lo que tenemos que ver. El marido que ahora tienes no es tuyo. ¿Quién es ese marido? ¿Quién es ese marido? Entonces, ese marido es el Dios de Jerusalén. Es el Dios de Jerusalén. Este Dios, este culto, fue impuesto a los samaritanos en los años 132 antes de Cristo. Eso es. Ustedes se acuerdan de los macabeos, ¿no? Que hicieron una revuelta contra el imperio griego que, que intentó prohibir la religión, la cultura judaica, judía, e intentó imponer los costumbres, la religión, la cultura griega. Y ahí los macabeos se revueltaron, tenemos una revuelta, y al final de unos 40, 50 años de lucha, los macabeos salieron victoriosos, expulsaron, lograron a conquistar la autonomía de la provincia de la Judea. Y ahí uno de los gobernantes que vino después, que fue los asmoneos, uno de los asmoneos que se llamaba Juan Hircano, él logró con apoyo ya de las fuerzas de Roma, logró montar un ejército e invadir y dominar los pueblos vecinos de la Judea. Y ahí invadió la Idumea, donde viene después Herodes el Grande, que es un idumeo, también convertido a fuerza al judaísmo, y también los samaritanos.
fue Juan Hircano que destruyó el templo que estaba en el monte Garizim y hacían la circuncisión a fuerza, imponían la circuncisión a todos estos pueblos dominados e imponían a ellos las leyes y el culto de Jerusalén. Eso es, el marido, el culto que se hacía en la Samaria en los tiempos de Jesús era el culto que había sido impuesto a ellos por Juan Hircano, 130 años antes de Cristo. Eso es, el marido que ahora tiene, el Dios que ahora tienes, no es tuyo, es el Dios de Jerusalén. Él te fue impuesto. Y ahí la samaritana hace la pregunta, ¿dónde el verdadero templo, el verdadero culto, dónde viene la verdadera religión? Ella va a preguntarse, ¿viene del Jerusalén, que es lo que ellos estaban sometidos ahora, o del Garizim, que había sido destruido por los judíos de Juan Hircano? Y ahí está la gran novedad, la respuesta de la comunidad juanina es que ni Jerusalén, ni Garizim, eso. Entonces, la comunidad juanina no tiene la sacralidad del templo, no está centrada en el templo, ¿no? ¿Por qué? Ellos sufrieron persecuciones de la gente del templo, de la religión del templo. Eh, eh, y ahora tenían sido o estaban sufriendo en las manos de la gente de la sinagoga, estaban siendo expulsos. Y ahí en el capítulo 16 se dice que estaban siendo expulsos de la sinagoga y quien los mataba juzgaba estar dando culto a Dios. ¿Quién estaba matando la comunidad de Juan? Los judíos, como Pablo en el primer momento que salió para matar, prender y matar, y otros de los llamados judaizantes, ¿no? Que seguían ahí. Y con esta gente, la comunidad juanina siempre tuvo problemas, estaban siendo condenados a muerte por ellos. Y lo otro que mataba en nombre de Dios, que era más fuerte, el imperio romano. El imperio romano también mataba a la gente en nombre de Dios. Entonces, la comunidad juanina va a decir, no, religión oficial no. El culto verdadero, el templo verdadero no es el que está ligado a la religión oficial. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema de las religiones oficiales? Son religiones del poder, son religiones asociadas al poder, así como los grandes sacerdotes, los jefes del templo, los saduceos, muchos de ellos eran aliados a los romanos. Eso es, el judaísmo del templo en grande parte era una religión oficial, estaba aliado al poder y tenía privilegios por eso. Ese, eh, bueno, una religión oficial no se preocupa con cuestiones de justicia e injusticia. Una religión oficial, ella va a legitimar la concentración de riqueza y poder. Ella está más interesada en mantener riqueza, poder, jerarquía, rituales y doctrinas do que en la defensa de la vida. Entonces, por eso la comunidad juanina tiene ahí, creo que una grande palabra para nosotros, que es no, en la religión oficial no está el verdadero culto, no está el verdadero templo, no está el verdadero Dios. Este es un Dios que está también en el Antiguo Testamento mucho, porque tenemos mucho de religión oficial en el Antiguo Testamento. Es toda la parte, una grande parte, ¿no?, de los escritos de la historia deuteronomista fue escrita por reyes que estaban en el poder y que tenían incluso proyectos de dominación. Por ejemplo, el rey Josías
en los años 600 antes de Cristo, quiere dominar toda la región del norte de Israel. Eso es, quiere dominar las tierras de Israel, quiere imponer a ellos, a todos ellos, el culto de Jerusalén, quiere hacer con que todos ellos tenían que traer sus tributos, sus ofrendas al templo de Jerusalén. La centralización del culto, la centralización de Jerusalén como el único lugar donde se puede ofrecer sacrificio, es una obra del rey Josías, ¿no? Eso que sabemos hoy por la pesquisa, eh, por la, por la búsqueda en la academia, en las ciencias, ¿no? Estos textos empezaron a ser escritos, terminaronse después del exilio, pero traen ahí un Dios oficial. Es un Dios que acepta matar en su nombre. Y hasta podemos ver ahí contradicciones, ¿no? Porque si leemos los 10 mandamientos, por ejemplo, en el Deuteronomio capítulo 5, tenemos ahí una versión de los 10 mandamientos. Otra está en el Éxodo capítulo 20, pero encontramos uno de los mandamientos que dice, no matarás. Punto. No hay nada que justifique la muerte. Hay una prohibición. Se dice, no matarás y punto. Pero si vas 3, 4 capítulos adelante, en el capítulo 13, encuentras el mismo Dios, Yahvé, que va a decir, mate, sin do ni piedad. Mate cualquier uno que hablar en cultuar a otros dioses. Puede ser tu mujer, puede ser tu hijo, puede ser tu mamá, tu papá, tu mejor amigo, sea quien fuera. Mate sin do ni piedad. Tu mano sea la primera a tirarle las piedras. Entonces, ¿cuál es el Dios? ¿El del 10 mandamiento o es el del capítulo 13? Y ahí tenemos que ver cuál es el Dios de Jesús y cuál es el Dios de las personas que mataron a Jesús. Todos leían la misma Biblia. Jesús leía la Torá, los escritos, los profetas de la Biblia hebrea. Y era eso que también leían los jefes del templo, los saduceos, los sumos sacerdotes, también leían. Pero sacaban de ahí espiritualidades, eh, lecturas, teologías completamente distintas, ¿no? Jesús leía e interpretaba las escrituras de una manera y aquellos que lo mataron también leían e interpretaban las escrituras de una manera, pero los dos tenían maneras muy distintas, ¿no? Podemos ver. Uno que mata, que acepta matar, que defiende la concentración del poder, de la orden, de los sacerdotes, del puro, del impuro, todo que beneficiaba a los sacerdotes, y otro que lee las escrituras en favor de la defensa de la vida, de la promoción de la justicia a los pobres, a los injustizados, a liberación de los oprimidos por una sociedad sin concentración de riendas y de poder. Entonces, eso es que la comunidad juanina viene a proponer, comunidades de amor, comunidades de la solidaridad. Cuando se lee la parábola de de la videra en Juan 15, lo que se habla es de amor, solidaridad, ¿no? Muy probablemente Jesús está hablando del Hesed del Antiguo Testamento, del hebreo, ¿no? Que la Biblia pueden traducir como amor, como piedad, como compasión, como solidaridad, ¿no? Y aquí está como amor, porque también después en Juan, en primera carta de Juan, va a esclarecer que para la comunidad juanina, Juan, Dios es amor. Entonces, Dios no es un conjunto de doctrinas. Dios no es un local sagrado. Dios no es una ley. Dios es un verbo, amar, amor.
Y, y lo que tenemos que hacer, según la comunidad juanina, es amor. Entonces, ¿cómo hacer con que nuestras comunidades sean siempre más seguidoras y seguidores de Jesús Cristo, Jesús de Nazaret, el Jesús pobre, el Jesús histórico, el Jesús que está por detrás de los evangelios, el Jesús que aparece en los evangelios, el Jesús que nos llama a crear un mundo de fraternidad, de solidaridad, de justicia, de amor, un mundo más humano, ¿no? Pues creo que eso es el mensaje de este pequeño trozo. No sé, yo podría parar ahora para tenernos un rato para conversarnos o preguntas o impresiones o discusión que